Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12. El texto que vamos a desarrollar en esta mañana es el texto donde Dios, el Señor, nos da un claro modelo y ejemplo de cómo Él escoge, cómo Él salva, cómo Él llama al ministerio, cómo Él capacita y cómo Él es capaz de hacer eso con cualquier persona y muchas veces con la persona menos pensada. Así que vamos a leer el texto a partir del versículo 12, que dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, y que así sea. Amén. Hermanos, voy a ponerles rápidamente en el contexto en que Pablo escribió esta carta a Timoteo. En primer lugar, tenemos que recordar de que la iglesia en Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, fue una iglesia que fundó muy posiblemente Aquila y Priscila, y Pablo pastoreó y fortaleció la iglesia más o menos por 3 años. Cuando él dejó Éfeso, lo dejó a Timoteo en la función pastoral. Pablo cae preso. Bueno, Pablo ya escribió la carta a los Efesios estando preso, pero después, antes de caer preso por segunda vez, escribe esta carta, esta primera carta a Timoteo, para darles instrucciones y orientación en lo que sería el pastorado de Timoteo en Efesios. Timoteo evidentemente conocía la carta que Pablo escribió a los Efesios, conocía todo lo que estaba pasando en ese lugar, y en ese contexto Pablo escribió estos versículos que hemos leído. Tenemos que recordar que Pablo, antes de ser un apóstol a las naciones, él fue un hombre que anteriormente estaba en plena actividad de perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos allí un relato en el Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba a Damasco, y en el trayecto a Damasco, concentrado en lo que él iba a hacer para perseguir la iglesia, sale a su encuentro el Señor Jesús, él cae a tierra, y el Señor Jesús le pregunta: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y Pablo en ese momento le dice una pregunta que ya indica la transformación que el Señor hizo en su corazón, es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor lo transforma en ese momento por su gracia, y lo hace para ser un ejemplo, un modelo de la misericordia y de la gracia de Dios en un pecador.
cosa que Pablo lleva durante todo su ministerio, lo lleva con mucha humildad y lo lleva con mucha humildad y sinceramente muy convencido de que él no merecía todo lo que Dios había hecho en él. Y esto es una explicación muy clara, tanto para creyentes y para no creyentes hoy en día, de que debemos de tener la esperanza de que para Dios no hay persona imposible de salvar. Posiblemente usted está pensando en personas que difícilmente Dios salvará, y ese no es el pensamiento de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. El Señor puede salvar personas impensables, ya sean por el testimonio que tienen, ya sean por el daño que el pecado le ha hecho. Para el Señor no hay personas imposibles de salvar. En este contexto, el apóstol Pablo le advierte, le recuerda y le afirma a Timoteo de que líderes de la iglesia se habían convertido literalmente en instrumentos del diablo, de Satanás, porque habían comenzado a introducir falsas enseñanzas, falsos maestros que estaban trayendo enseñanzas contrarias al Evangelio, y realmente estaban allí como la humedad, estaban por todos lados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Eso estaba pasando en Éfeso, y ahí estaba Timoteo en una ciudad dominada por la idolatría, una idolatría que tiene sus consecuencias negativas en el ser humano. La idolatría degrada al hombre, la idolatría produce un reduccionismo tanto en la persona como en la cultura y trae esclavitud. En cualquiera de los niveles, la idolatría trae esclavitud, degradación, reduccionismo. Pero cuando el Evangelio llega a Éfeso, podemos leer en Hechos 19, se genera un gran alboroto. Cuando el Evangelio llega a un lugar, hay una reacción, hay un resultado de la predicación del Evangelio, y esa cultura quedó impactada al punto de que aquellos hombres que fabricaban las famosas estatuas a la diosa Diana se vieron afectados en su propia economía. ¿Por qué? Mucha gente se había convertido por el Evangelio y la economía había sido afectada, la cultura había sido afectada, y eso generó un alboroto que trajo persecución a los cristianos. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra fe, el Evangelio que predicamos, nuestra iglesia a la cual pertenecemos, estamos realmente impactando a la comunidad. Es una pregunta que dejo en el aire, y es una pregunta también para cada uno de nosotros, si el Evangelio que el Señor trajo a nuestra vida está impactando mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi barrio, mi universidad, mi colegio, ahí a donde Dios me ha puesto. Entonces, el primer punto que quiero ver en el versículo 12 es la fuente del llamado y el ministerio de un siervo. El versículo 12 tiene mucho que decir, dice mucho, porque Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. O sea, doy gracias al que me revistió de poder, en otras palabras. Doy gracias a aquella persona que me rodeó, me llenó de poder y me tuvo por fiel. Y atiendan bien, hermanos, no quiere decir de que Pablo, por ser fiel, Dios lo puso en el ministerio, sino que él fue al ministerio por la gracia de Dios y no porque fuera fiel, sino que Dios lo hizo fiel. Como a cualquiera de los hermanos aquí presentes que van a ocupar un cargo en el ministerio, se le entrega el ministerio no porque es fiel, sino porque confiamos que Dios lo va a tratar en su vida para ser fiel. Fíjense cómo Pablo aclara eso en forma sumamente clara en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10. Él le dice a la iglesia que está en Corintio, en humildad,
Dice, si pueden abrir sus Biblias, por favor, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia del Señor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoció, y esta es una verdad para todos nosotros, de que si algo podemos hacer en la iglesia y lo podemos hacer bien, algún trabajo, alguna actividad, no es simplemente por mi capacidad, mi preparación, mis dones, mis talentos, que son muy importantes, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, pero hermanos, si la gracia del Señor no está en nuestras vidas y en el ministerio, de nada podrá servirnos. Amén, pastor. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Y Pablo lo explica demasiado bien, demasiado clara. No fue elegido por ser fiel, repito, fue elegido porque Dios lo iba a hacer un hombre fiel por su gracia. ¿Lo merecía? No lo merecía, como ninguno de nosotros merecemos ni estar hoy predicando ni compartiendo la palabra. Lo hacemos por la gracia del Señor. Entonces, Pablo fue llamado por el Señor. El Señor lo capacitó y el Señor, por su gracia, lo hizo fiel. Y eso es muy importante entender porque el trabajo pastoral, el trabajo en la iglesia, considero que es el trabajo de mayor responsabilidad que hay en este mundo, hermanos. Cuando al doctor Martin Lloyd-Jones, la reina le pidió para ser primer ministro, él dijo, jamás dejaré el pastorado por un cargo de menos importancia. Creo que fue Martin Lloyd-Jones, ¿verdad? O Spurgeon. Pero yo sé que fue un pastor de Inglaterra a quien se le ofreció el pastorado y lo rechazó por considerar que el pastorado y la dirección de la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, a la cual debemos amar con toda nuestra alma, es lo más importante que hay en esta tierra, porque es el cuerpo de Cristo y es la iglesia que se va a la eternidad, hermanos. Nosotros somos los que estaremos compartiendo la eternidad en la presencia del Señor para siempre. Aclaro una vez más el origen del pastorado, del apostolado de Pablo en su servicio al Señor. No estaban en él mismo. Él no dijo, quiero ser apóstol, quiero ser pastor. Él no dijo eso. No estaba tampoco en la comunidad cristiana que aprobó su apostolado, sino que estaba en Dios, que lo llamó y lo confirmó. Él escogió y la iglesia lo confirmó. Y Pablo era absolutamente consciente de que Dios en su gracia es el que escoge. Él era consciente de que él no eligió a Dios, sino que Dios lo eligió a usted. A Pablo, perdón. Y esa verdad es para nosotros también. Si alguien acá dice que usted eligió a Dios y Dios le salvó, es al revés, hermano. Nosotros, en la condición en que el Señor nos encontró muertos, en tinieblas, esclavizados, imposible de escoger a Dios. Es Dios el que nos escoge. Amén. Si usted está aquí, Dios le ha escogido para venir a este lugar, escuchar el Evangelio, si es creyente, crecer en la iglesia del Señor y prepararse para la eternidad. También Pablo fue absolutamente consciente de que él fue objeto de una gracia que entrena y prepara para vivir con fidelidad la vida y ministerio que Dios espera. Y también él fue objeto de una gracia donde Dios le confió el ministerio, lo tuvo por fiel y lo llevó con mucha humildad. Por eso él hizo de estas 3 palabras, bástate mi gracia, prácticamente la base de su ministerio. Entonces,
Otro punto importante, hermanos, es entender de que el que llama al ministerio es el Señor. Cuando se tuvo que encontrar alguien que ocupara el lugar de Judas, los hermanos se reunieron para encontrar el sucesor, y en Hechos 1:24 dice que orando todos ellos dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es muy importante entender que en el proceso de elección de Pablo y de cualquier otra persona, lo que Dios ve y lo que Dios mira es el corazón. Este proceso de la elección de Matías se ha repetido siempre, pasó con David 1000 años antes de Jesucristo, pero sabemos de que Dios es el que sabe lo que hay en el corazón de las personas. Nosotros vemos las apariencias, nosotros vemos lo que hay por fuera, pero Dios es el que sabe y tenemos que pedirle a Dios que Él escoja a las personas. Pueden haber señales importantes, un llamado externo, pero hay un llamado interno que corresponde al Señor, que Él pone en el corazón de aquella persona que quiere llamar y apartar para Él, porque Él ve el corazón y a esa persona Él quiere llamar. Los dos tienen que estar presentes, tanto el llamado externo como el llamado interno, y no tenemos que dejarnos llevar porque habla bien o predica bien o porque tiene una buena familia o porque es viejo o tiene experiencia o un gran testimonio. Todo eso es muy importante, pero Dios es el que llama, Él ve en el corazón y tiene que ser confirmado por varias señales, tanto internas como externas, de parte del Señor, de parte de la Iglesia, pero llevarlo al estilo bíblico con ayuno y oración. Cuando fueron apartados Bernabé y Pablo en Hechos capítulo 13, quiero leerles cómo los hermanos apartaron a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Dice 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Ayunaron, oraron, el Espíritu Santo confirmó y ellos se fueron. ¿Por qué es importante eso? Porque van a aparecer dificultades, luchas, van a aparecer crisis en el ministerio y tenemos que saber de que si tenemos la absoluta seguridad de que Dios llamó, Dios apartó y Dios envió, Él es el que va a fortalecer la vida de las personas que tienen a cargo la iglesia. La iglesia está en un proceso de selección, de elegir, de orar a personas que van a colaborar en el trabajo de llevar la iglesia adelante, y es muy importante. Es muy importante que en el transcurso del trabajo que aquellas personas que Dios eligió, uno pueda aferrarse a lo que Pablo dijo a la iglesia de Éfeso en capítulo 6, versículo 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando vienen las crisis, podemos no salir corriendo, no salir huyendo, sino enfrentar fortalecidos en el poder del Señor, porque las crisis van a venir, los problemas van a venir, las necesidades, las dificultades van a venir de toda índole, de adentro, de afuera, van a venir. ¿Cómo las vamos a enfrentar? En el Señor, fortalecidos por Él. Pero este es un versículo que tiene validez solamente para aquellas personas que han sido escogidas y apartadas por el Señor. El ejemplo fue de Pablo y eso es para nosotros hoy también. El versículo 13 tiene la confesión de un siervo. La confesión de un siervo. Es muy importante destacar que Pablo jamás se olvidó de que fue un blasfemo,
perseguidor e injuriador. No es porque no se haya sentido perdonado, pero él siempre recordó y no escondió sus pecados ni escondió su vida antes de convertirse al Señor, porque el deseo de él era también destacar de que así como él era un caso humanamente perdido, íbamos a estar llenos de casos humanamente perdidos en el transcurso de la vida de la Iglesia, y ese concepto humano jamás tiene que ser un impedimento para predicar el Evangelio a una persona que nosotros consideramos que es humanamente imposible de que se convierta, porque no existe imposibles para el Señor. Pablo pisoteó los 10 mandamientos de arriba para abajo y sin embargo el Señor dijo: a ese hombre lo voy a salvar y a ese hombre lo voy a utilizar para mi gloria. Pablo fue blasfemo porque cuando era Saulo, que era el nombre judío de Pablo, negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Blasfemó contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Negaba y despreciaba que el Señor Jesucristo, muerto en la cruz, resucitado, era el Mesías prometido en la religión judía. Él pensó que conocía y defendía a Dios, al Dios verdadero, pero estaba totalmente equivocado. Saulo fue un perseguidor, como él mismo se autodiagnosticaba. Él persiguió a los nuevos creyentes, los puso en las cárceles y consintió que fueran asesinados, hermanos. Y él estaba presente, consintiendo y apoyando el asesinato de hermanos nuestros que murieron en aquella época. Él fue un injuriador en concepto de la violencia que él ejercía al perseguir la iglesia. Fue un hombre violento. Un comentarista dice que él hasta tenía un perfil de sádico. Y yo quiero leerles en Hechos 26, del 9, lo que dice la Biblia al respecto de su propio testimonio de lo que Pablo hacía. Hechos 26, del 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Vieron cómo él mismo cuenta con qué rabia, con qué violencia él ejercía la persecución? Y a pesar de todo esto, cuando Pablo se convierte, él se proclama como el menor de los apóstoles, el primero de los pecadores y como el menor de los apóstoles, porque él fue consciente de que obtuvo gracia y misericordia de Dios, no por méritos personales, sino absolutamente por el amor, la gracia y la misericordia del Señor. Y fue allí que el Señor lo escogió para ser un apóstol de los gentiles. Es impresionante, hermanos. Bueno, no piense en Pablo, pensemos en nosotros mismos, hermanos, porque el Señor nos quitó a nosotros de la misma situación en que se encontraba Pablo. No vaya a pensar que nosotros somos mejores que Pablo. No somos mejores que Pablo. Y hay un texto que siempre me ha llevado a meditar en Isaías 52:10, que dice que el Señor desnudó su santo brazo y metió el brazo en esta masa humana, de la humanidad caída, y sacó a personas que Él quería salvar. Lea en Isaías 52:10, cómo Dios interviene salvando a su pueblo, desnudando su santo brazo, y yo lo comparo que
es como quien abre una cloaca y mete su mano para sacar cosas que se habían perdido y las recupera. Y el mundo hoy en día, hermanos, está como una cloaca a cielo abierto. Delante de la santidad de Dios, el mundo está hundido en pecado y en maldad. Y el Señor dice, el apóstol Pablo dice que Él fue recibido a misericordia porque, y explica aquí, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Ignorancia en incredulidad. Y la pregunta es, ¿era ignorante por ser incrédulo? ¿Era ignorante por ser incrédulo o era incrédulo por ser ignorante? Es un círculo vicioso, ¿verdad? Y cuando se encuentran los dos, es imposible salir de ese círculo vicioso. Son dos vicios gemelos, dos piedras, dos monolitos, que ningún ser humano puede romper eso. Son dos piedras duras, ignorancia e incredulidad, que solo Dios puede romper. Solo la simplicidad del Evangelio puede romper las dos piedras que tenía Pablo en su vida y que hemos tenido nosotros también en nuestras vidas. Ignorancia e incredulidad. Amén. Así que no vaya a querer romper las piedras de ignorancia e incredulidad en personas que usted ama y que piensan que nunca se van a convertir, con buenos consejos, con amenazas. Eso solamente con la predicación del Evangelio. Solamente con la predicación del Evangelio. A partir del versículo 14 encontramos una verdad que tiene que ser explicada y aprendida. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, hermanos, pero la gracia fue más abundante. Dice más abundante, recordando que el propio Pablo dijo en Romanos 5:20 que abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. La gracia es superior al pecado. Cuando el Señor viene con su gracia, Él atropella cualquier pecado y pecador que esté queriendo salvar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que yo haya hecho en que Dios me pueda aceptar menos. Cuando Él quiere salvarme, Él me salva. Y dice que viene con la fe y el amor. Gracia, fe y amor, las tres virtudes que el Señor trae a la vida del pecador y a nuestras vidas. Es un favor, es un acto de la bondad divina, inmerecido, pero como dijo un pastor, más que inmerecido es desmerecido, porque nosotros, aparte de no merecer la gracia, nosotros hicimos todo lo contrario para merecerla. Repito, somos desmerecidos, o sea, aparte de no merecerla, hemos hecho todo lo contrario para no merecerla. Somos desmerecidos. Es para que valoremos la gracia, hermanos. Es para que valoremos la gracia que Dios ha tenido en nuestras vidas. Y esta gracia a la cual Pablo se refiere es una gracia que tiene poder. El Señor tuvo compasión de Pablo, ejerció gracia sobre él y él, a través de la gracia, quitó la culpa del pecado tanto de Pablo como la de nosotros. La gracia quita la culpa. La gracia quita la culpa. Cuando uno se arrepiente, cuando uno confiesa, cuando uno pide perdón, el Señor en su gracia borra absolutamente todo, quitando la culpa y también a través de su misericordia quita las miserias que causa el pecado.
A causa de nuestro pecado nosotros merecemos la muerte, hermanos. Y merecemos cosas que hoy nosotros no estamos padeciendo, pero las tendríamos que padecer a causa del pecado que hemos cometido. Pero por su misericordia, las miserias que causan el pecado cometido, tanto nuestro como de otros, el Señor las controla, las quita muchas veces y otras veces las controla. Entonces, cuando la gracia sobreabundó en la vida de Pablo, quitó la incredulidad, quitó la ignorancia a través de la luz del Evangelio que resplandeció en su vida, así como resplandeció en la nuestra y así como queremos que resplandezca en la vida de otras personas, pero solamente a través de la predicación del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio y Dios quiere salvar a una persona, nada frena la gracia de Dios porque tiene poder, hermanos, tiene poder. La otra pregunta referente a la gracia es, ¿cuánta gracia hay? Abundante, más que el pecado, abundante. Abundante gracia, crecemos por gracia, somos santificados por gracia, somos salvados por gracia y llegaremos al cielo por gracia, hermanos. En el versículo 15 queremos destacar una gran verdad. 10 palabras, hermanos. Vamos al versículo 15, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo le dice esto a Timoteo porque en aquella época ya había una estructura teológica bien establecida. Cuando Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, él estaba diciendo algo que ya lo repitió en otras epístolas. Mira, Timoteo, este es un mensaje digno de todo crédito, es un mensaje de ser aceptado y todo lo que se afirma allí es verdad. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, le está transmitiendo ese sentido de urgencia y de importancia. Es el núcleo del Evangelio, muy parecido a Juan 3:16. Y miren lo que dice, son 10 palabras, 10 palabras. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mírenme, por favor. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros repetimos Juan 3:16 de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree crea, no se pierda, tenga vida eterna. Este otro texto que usted puede memorizar, porque son 10 palabras, que es una verdad atemporal. Era verdad a los primeros escuchantes y es una verdad ahora y será una verdad por siempre. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. ¿Quiénes son pecadores? Todos nosotros. Él nos salvó, por supuesto. Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros para que dejemos de ser personas pecadores sin esperanzas y caminemos con Él hasta la eternidad. Ahora, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino, dice, ya estaba, pero vino, Él existía anteriormente, pero vino al mundo, lo dice Juan en capítulo 1, versículo 9 en delante. Él ya estaba, pero vino con una misión. ¿Qué misión tuvo el Señor Jesucristo? Salvar a los pecadores, de los cuales nosotros éramos personas pecadoras, sin esperanzas, muertas, ciegos, esclavizados. Pero Él vino a salvar, no vino a condenar, vino a salvar, de los cuales Pablo, hermanos, Pablo se consideraba el primero, y lo dice 2 veces, y la palabra primero ahí está queriendo transmitir de que él era no el primero en número, sino el primero en cabecilla. Él se consideraba el cabecilla de los pecadores, en esa época al menos, por todo lo que había hecho, por tanto odio y tantas barbaridades.
Dios iluminó su pecado, su situación delante de él, y lo salvó de una forma magistral, hermanos. Ahora, el Señor vino para salvar a pecadores, pero aclaro, el Señor no vino a ayudar a que se salven. Tampoco vino para inducir a las personas a que se salven. Tampoco vino a darles la capacidad de salvarse a sí mismos, sino que vino a salvarlos literalmente, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Tenemos que entender eso, hermano. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Si alguien quiere reformarse primero para acercarse al Señor, está negando los beneficios de la gracia y de la obra del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 16 el apóstol Pablo dice, por esto, ¿qué esto? Por lo que estaba antes en el versículo 15, fui recibido a misericordia. ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. Jesucristo mostrase, puede subrayar esa palabra, mostrase. Quiere decir que desplegó, hizo público, expuso, abrió como un abanico su clemencia. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué quiere decir clemencia? Clemencia quiere decir moderación para aplicar la justicia, indulto, absolución, benevolencia, benignidad, para mostrar todos los atributos y carácter de Dios desplegados en la salvación de Pablo. Y cuidado, Dios no salvó a Pablo para cambiar el camino de ir al infierno y llevarlo al cielo, ni para predicar el Evangelio, ni para escribir las cartas, porque todo eso otro lo podría hacer. El Señor salvó a Pablo para mostrar a la gente, a las generaciones presentes y futuras, su poder, su amor, su gracia, su paciencia, y cómo Él puede producir un verdadero adorador al Dios único y verdadero, hermanos. Ese fue el motivo de la salvación del apóstol Pablo, de que el Señor puede salvar a quien Él quiere salvar y no hay ningún impedimento cuando Él desea salvar a alguien, hermanos, Él lo salva. Si hubiera una persona aquí como Pablo, que estaría pescando por nosotros allí, quizás posiblemente lo que menos íbamos a pensar es que Dios lo quiere salvar. Lo veríamos como un perseguidor, como una amenaza. Y lo que estaríamos pensando sería, vamos a orar a Dios para que el Señor nos cuide. Pero la iglesia en aquella época no oraba así. La iglesia aprendió el Sermón del Monte. La iglesia oró por sus perseguidores, oró por aquellos que les perseguían, aquellos que difamaban, aquellos que eran enemigos. Ellos sabían de que Pablo no era un enemigo, el enemigo era el diablo que lo utilizaba a Pablo. Y Dios obró, salvó, y hoy es un modelo y ejemplo. Es un calco. Un calco quiere decir cómo yo puedo calcar una figura, poner un papel y con un lápiz calcar la figura que está debajo del papel. Y ese modelo de Pablo, ese ejemplo de Pablo, tiene que ser puesto ante cualquier persona a quien nosotros queremos que Dios salve. Si salvó a Pablo, hermano, de ahí para abajo puede salvar a cualquiera. Usted me está comprendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la persona que usted tiene en su mente que usted cree que Dios no le va a salvar porque es malo, perverso, perseguidor, fornicario, adicto, tiene todos los atributos de este mundo? ¿Cuál es la persona que usted piensa así? A esa persona justamente Dios puede salvar. ¿Por qué no ora por esa persona? Así como oró la iglesia primitiva por Pablo. Seguro que oró por Pablo. Entonces, dice el texto que esa gracia de Dios viene del Padre
a través de la fe y el amor en Jesucristo. Si recordamos el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, esa fe no viene de usted, esa fe viene del Señor. Por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe. Un don de Dios para que nadie se gloríe. Así que Pablo no fue solamente un ejemplo de salvación, él también fue un ejemplo de sufrimiento. Tenemos que hablar de eso. Cuando Dios salvó a Pablo, le dijo a Ananías, dile cuánto él va a sufrir por mi nombre. Y Dios fue fiel, hermanos. Dios fue muy fiel, cumplió lo que dijo. Porque si usted lee 2 de Corintios, en donde Pablo expresa todo lo que él pasó, podemos decir, Señor, gracias porque tú cumples tus promesas. Le hiciste sufrir como habías prometido, ¿verdad? Lea un poco 2 de Corintios, cómo Pablo expresa todo lo que pasó. Cárceles, azotes, hambre, tormenta. Ahí, yo sé que de todo lo que él pasó aquí, nadie pasó lo que él pasó. Pero me alegro que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel en proveer, Dios es fiel en bendecir, y Dios es fiel en proveer también aquellas aflicciones que necesitamos para nuestra santificación. ¿Amén? Amén. Eso. Amén, hermano. Bueno, después venga a hacer consejería pastoral allí para las aflicciones que tienen, pero ya sabemos que abrimos la Biblia y dice, hermano, mire lo fiel que es el Señor que le está llevando a esta aflicción para conocerlo más a Él. Sencillo, ¿verdad, pastor? Muy bien, ahí podemos tener consejería pastoral 10 por día, hermano, sin problema. Si entendemos ese versículo, hermanos, entonces muchas dificultades las vamos a superar de una forma diferente. Entonces, al terminar esto, hermanos, el apóstol Pablo comienza con lo que se llama una doxología, una alabanza, una adoración al Señor, que dice así en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta alabanza de Pablo al Salvador la tenemos que hacer nuestra porque nosotros somos la gente más feliz de la tierra, hermanos, porque seremos la gente más feliz en el cielo. ¿Y por qué no anticiparnos? Porque sabemos que el Rey de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos ha salvado y el que nos mantiene en sus manos hasta la eternidad. Es ante quien nosotros un día toda rodilla tendrá que doblarse ante Él y confesar que Él es el Señor. Él es el Rey soberano que reina. Él no es de nombre, Él reina, Él gobierna, Él es soberano. Al Rey de los siglos, inmortal, al que siempre existió y vino al mundo, invisible, sí, es invisible, pero lo vemos en la creación y con los ojos de la fe, lo vemos en su palabra, lo vemos en la cruz, lo vemos en las promesas, al único y sabio Dios, que por experiencia Pablo podía decir, único y sabio, sea honor, gloria por siempre. Hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Todos, absolutamente todos, estuvimos lejos como Pablo, pero el Señor nos acercó a Él. El Señor nos acercó a Él. Por gracia fuimos perdonados. No importa cuán lejos hoy pueda encontrarse esa persona con la cual tú estás pensando. Dios tiene gracia y poder para salvar, transformarlo, perdonarlo y traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Si piensas que hay personas que no se pueden salvar, mira la historia de Pablo. Estudia la historia de Pablo, por favor, y quítate de la cabeza de que si tu patrón, que es un diablito, si tu compañero de trabajo, de estudio, si tu esposo es un diablo que no tiene arreglo, o tu esposa que no se convirtió, no sé, sea quien sea, el vecino, sea quien sea. Mira la historia de Pablo, es la historia de Dios en la vida de un hombre que impensablemente se podía haber convertido a los ojos humanos. Pablo es ejemplo de inspiración, es ejemplo de humildad, porque él se refería a sí mismo como el cabecilla, pero como el último de los apóstoles, el último, y fue a quien Dios más utilizó. Pero él no se animaba a decir otra cosa que soy el último, el más pequeño, soy insignificante, dice. Realmente Pablo es un ejemplo de esperanza para cualquier persona, hermanos. Los cristianos tienen la vida, ministerio de Pablo como modelo de lo que Dios puede hacer. Así que si hay alguien aquí en esta mañana o alguien que va a escuchar el mensaje que aún no es salvo, que aún no se ha convertido a Dios, que no se entregó a Dios en sus términos, que reconoce que hay incredulidad e ignorancia, yo le ruego, en nombre del Señor y de la Iglesia, que venga a la cruz de Cristo, que corra a la cruz de Cristo, quien dio su vida para pagar la deuda que usted tiene con el Señor, impagable de forma humana. Pida perdón, arrepentido, y haga de Jesucristo el dueño y Señor Dios de su vida. Jamás, jamás se arrepentirá. Amén. Pero no puedo terminar acá, hermanos, sin antes hacer una referencia muy importante. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64, años más, años menos. Pero quiero hacer una advertencia muy seria, muy seria, muy seria. 30 años después, años más, años menos, el Señor se revela a Juan en la isla de Patmos y le muestra una profecía, una carta a la iglesia de Éfeso. Evidentemente, el trabajo que hizo Pablo, el trabajo que hizo Timoteo en Éfeso dio muchos resultados, muchos resultados. Trabajaron arduamente, hubo obras que destacaron la fe cristiana, tuvieron paciencia, no soportaban a los malos, inclusive probaron a los que decían que eran apóstoles y no lo eran, sufrieron, y era por amor del nombre del Señor Jesucristo, y no desmayaron. Y el Señor le dice estas palabras a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Hermanos, lo que menos tenemos que pensar
es de que algo así le pueda suceder a nuestra querida Iglesia Sola Gracia. Que después de pasados 25, 30 años y estar trabajando y preocupados por todo lo que dice aquí, que son preocupaciones sanas, legítimas, abandonemos el primer amor. El primer amor hay que alimentarlo todos los días. Y la iglesia tiene que estar atenta de que nadie abandone el primer amor. Ni el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, nadie de los que trabajan, ni ningún otro de los miembros de la iglesia tienen que dejar el primer amor. Porque dejar el primer amor significa pecado y tener que arrepentirse delante del Señor. Ellos habían formado una iglesia activa y muy bien estructurada, que trabajaba en la sociedad. Dice, miren, por amor de mi nombre, si abrían un colegio, en el nombre de Jesús. Si hacían un ministerio con los ancianos, en el nombre de Jesús. Ministerio con los niños, en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús, pero sin el primer amor. Yo no sé cómo tú estás hoy. No sé cómo estás tú. Pero si has abandonado el primer amor, arrepiéntete, por favor. Y cuidémonos unos a otros para que el primer amor nunca desaparezca, hermanos. Roguemos a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es comprender el Evangelio. Una cosa es comprender el Evangelio, otra cosa es experimentar el Evangelio. Yo puedo conocer el Evangelio de memoria, pero experimentarlo en mi vida personal, en mi día a día, en cada experiencia. Llevar las verdades del Evangelio a cada área y en cada momento de mi vida. Una cosa es captar, entender la esencia del Evangelio, que Cristo pagó mi culpa, mi condena en la cruz, y entender todo eso intelectualmente. Y otra cosa muy distinta, hermanos, es llevar esas implicancias a toda mi vida y en cada momento de mi vida, en mis conflictos matrimoniales, de familia, de trabajo, y en mis decisiones éticas y morales, en todas las áreas de mi vida. Las implicancias de esas verdades del Evangelio tienen que aterrizar allí, hermanos. Si somos cristianos, las verdades del Evangelio tienen que aterrizar en cada momento de mi vida. No hay excusa, no hay excusa. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. El primer amor, hermanos, no tenemos excusa porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos amó primero. No es que usted le amó primero a Él. No, Él nos amó primero y mostró su amor al sufrir la cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia coherente, una iglesia firme en la cruz, pero también en el primer amor. El primer gran mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Oremos, por favor. Padre, ayúdanos a pensar, reflexionar en esta grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Señor, lo más grande que la humanidad pudo haber pasado es la salvación en Cristo. Al ver la historia de Pablo, podemos entender de que no hay persona imposible a quien tú no puedas salvar.
También, Padre, queremos entender de que cuando tú pones en el ministerio, tú capacitas, tú preparas para que podamos serte fieles. Si somos fieles, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, por nuestra preparación, es simplemente por tu gracia. Queremos orar y también ayunar para que nos des aquellas personas a quien tú estás mirando en su corazón, que serán personas que van a colaborar para que tu obra en sola gracia sea una obra que refleje el primer amor, que refleje tu presencia, que refleje tu gloria y que refleje tu poder en medio nuestro. Señor, ayúdanos a honrar y glorificarte por todo lo que eres y lo que has hecho, y ayúdanos a honrar y glorificarte por esta salvación tan grande que tú nos has dado inmerecidamente por gracia y misericordia. Te pido tu bendición para todos los hermanos, tu bendición para cualquier persona que está aquí en este lugar, para que tú salves y para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.